Imagina los siguientes titulares. Las lentillas no son cómodas, se caen, te hacen daño, te marean, pueden perderse en el ojo. ¿Alguna vez has escuchado alguna de estas afirmaciones? ¿Sabrías decirme si son ciertas o falsas creencias? Hagamos una cosa, pausa el vídeo un segundo y ponme en comentarios alguna afirmación que te haga tener miedo a las lentillas y luego veremos a ver si tienes razón o no. ¡Empezamos! Existen multitud de mitos asociados al uso de las lentillas, como los que te comentaba por encima hace un momento. Seguro que si utilizas lentillas o te has planteado hacerlo alguna vez, has escuchado alguno de estos mitos sobre el uso de lentes de contacto. Pero, ¿qué hay de cierto en ellos? Hoy vamos a analizar y desmontar los principales mitos sobre lentillas. Vamos con ello. El primero, uno de los mitos por excelencia, es que las lentillas se pueden caer, es decir, salirse del ojo y perderse para siempre. No es que sea algo imposible, pero sí poco probable. Las lentillas más utilizadas son lentes de contacto blandas, que se adaptan a la forma del ojo y se pegan, por así decirlo, a nuestra superficie ocular, por lo que resulta muy difícil que se caigan. Otra cosa diferente son las lentillas rígidas, que en realidad están flotando sobre una capa de lágrima, y esta sí que es más probable o más posible que se puedan salir del ojo con más facilidad. Pero vamos, que la respuesta más generalizada a la pregunta ¿se pueden caer las lentillas? Es no. Sin embargo, el polo opuesto a este mito es justo el mito contrario. Las lentillas pueden pegarse al ojo siendo imposible sacarlas. Con este mito voy a ser conciso. Las lentillas no se quedan pegadas al ojo si las utilizas correctamente, dado que la hidratación natural del propio ojo lo impide. Eso sí, si te pones las lentillas durante muchas horas, duermes con ellas o haces deporte con ellas y no te hidratas lo suficiente, las lentillas se secarán y se quedarán mucho más pegadas en tu superficie ocular. En caso de que te ocurra, debes beber mucho líquido y sobre todo, y mucho más rápido, aplicar lágrimas artificiales en tus ojos para que las lentillas se rehidraten y sea más fácil que las puedas enganchar con los deditos y sacarlas. Vamos con otra creencia que he oído un montón de veces y sinceramente tiene sentido si no sabes de anatomía ocular. Podemos perder las lentillas detrás de nuestros ojos. Este mito es uno de los que más he escuchado y eso que es algo físicamente imposible. Nuestro ojo dispone de una membrana que lo recubre e impide que nada pueda irse hacia la parte trasera del ojo. Esta membrana, que ya la he nombrado en otros vídeos, se llama conjuntiva. Cubre la esclera en su parte ocular y también cubre el párpado por dentro, de manera que hace una especie de tope, una especie de bolsa para que nada pueda irse hacia detrás. Además, la cuenca del ojo está llena de carne, músculos y grasa orbitaria, lo que termina de hacer imposible que las lentillas puedan irse hacia detrás y perderse en el interior de la cabeza. Eso sí, pueden moverse y pueden resultar incómodas, pero en contadas ocasiones y normalmente a causa de un mal uso, como dormir con ellas, por ejemplo. O porque no te han hecho una buena adaptación o directamente las has comprado por internet. Así que ya tenemos 3 mitos desmontados. Hablando de comodidad, otro de los clásicos. Las lentillas no son cómodas. Precisamente una de las ventajas del uso de las lentes de contacto que te contaba en este vídeo de aquí es su comodidad. Las lentillas se adaptan al ojo y resultan muy cómodas si están bien adaptadas. Eso sí, para que sean cómodas debemos usarlas correctamente y mantenerlas limpias. Y aquí un matiz. Existen muchas marcas y tipos de lentillas. Si pese a utilizarlas adecuadamente no te terminan de resultar cómodas, lo tienes fácil. Consulta con tu óptico de confianza y prueba a cambiarlas. Así que no, las lentillas no son incómodas. Todo lo contrario. ¿Vamos con otro de los clásicos? Venga. ¿Cuántas veces he escuchado que las lentillas marean? Pues en este caso puede ser verdad, pero a medias. Te cuento. Durante el periodo de adaptación al uso de las lentes de contacto, es decir, los primeros días de empezar a utilizar las lentillas, puede ser que te provoquen una cierta sensación de mareo a causa de la falta de costumbre. Sin embargo, esto se pasa en unos instantes o como mucho en unos días. Cuando tu ojo se acostumbra a la visión con lentillas, ya todo parece más normal. Y esto que te digo son solo los peores casos. Lo normal es que se vea bien desde el principio y no sientas ninguna sensación extraña. Vamos a por otro mito más. Las lentillas son dañinas para los ojos. Y de este se van a derivar otros muchos, como pueden ser que causan heridas oculares, conjuntivitis, sequedad. De hecho, la lista es súper larga. Pero vamos a ir por partes para valorar si es cierto o no. En primer lugar, debes tener en cuenta que las lentillas son muy seguras. Eso sí, siempre que las uses correctamente y las adquieras en centros autorizados. Y por supuesto, si sigues las rutinas de limpieza indicadas y las cambias cuando sea oportuno, la respuesta la vas a tener súper clara. Las lentillas no son dañinas. No provocan heridas, ni conjuntivitis, ni otros problemas que he mencionado antes. Recuerda que las lentillas, de hecho, ni siquiera se notan cuando las llevas puestas. Eso sí, en ocasiones puedes tener conjuntivitis o notar hinchazón en los ojos o sequedad. En estos casos, no se recomienda usar las lentes de contacto, pero eso no quiere decir que las lentillas sean las causantes del problema. Has podido infectar tus ojos por rascártelos con las manos sucias, por ejemplo.
Así que, otro mito más desmontado con todos los mitos que se pueden derivar de este. Otros mitos menos extendidos pero también comunes son los relacionados con realizar ciertas actividades con las lentes de contacto puestas. Por ejemplo, muchas veces he escuchado afirmar que es posible dormir con las lentes de contacto puestas. Y esto me lo han llegado a decir gente que se lo han dicho los optometristas o los médicos. Pues bien, posible es, ya que las lentillas no van a evitar que concilies el sueño. Eso sí, no es para nada recomendable. Al despertar vas a notar, muy probablemente, que vas a tener los ojos secos e irritados. Y además, habrás provocado que tus ojos no hayan respirado con la facilidad con la que lo hacen sin lentes de contacto. ¿Eso quiere decir que las lentillas causen sequedad e irritación? No. Eso quiere decir que las lentillas no deben utilizarse mientras duermes. Aunque es cierto que en algunos casos se pueden aconsejar para dormir. La clave está en comparar los riesgos y los beneficios. Y si los beneficios de dormir con ellas son mayores que los riesgos, entonces sí que se puede hacer uso para dormir con las lentes de contacto. Pero siempre, siempre, siempre bajo la supervisión de un profesional de la optometría. Imagina, por ejemplo, un anciano o una anciana que necesita las lentes de contacto para ver bien y que no tiene una buena movilidad como para ponérselas cada día. Si no tiene alguien en su casa viviendo con él o con ella que se las ponga todos los días, siempre puede haber una persona que se las ponga, por ejemplo, el lunes por la mañana o el lunes por la tarde, y esta persona pueda dormir con ellas durante unos cuantos días hasta que, pasados una semana o 15 días o cuando se pueda, podérselas retirar y ponerle unas nuevas. Y esto es un ejemplo, por supuesto, pero es un ejemplo bastante claro e ilustrativo, creo yo. Tampoco deberías emplearlas para nadar sin gafas de natación o hacer actividades acuáticas. En realidad, si somos puristas, puedes usarlas para lo que quieras, para hacer estas actividades también, pero no te lo aconsejo dado que podemos perderlas, algo que no es muy importante, o contaminarlas con microorganismos presentes en el agua. Y como no nos vamos a dar cuenta, podemos infectar nuestros ojos después cuando nos las volvamos a poner. Así que, como ves, el mal uso de las lentes de contacto puede causarnos algunos de los mitos asociados a las lentillas. Pero estos mitos desaparecen si las utilizas correctamente. Las lentillas, de hecho, resultan muy cómodas de utilizar siempre que recuerdes seguir los consejos y recomendaciones de higiene y uso que te paute tu profesional de confianza. Si estás pensando en usar lentillas, puedes venir a vernos a la calle Huelgas 12 en Valladolid, Vita Óptica. Estaremos encantados de ayudarte en tu adaptación. Puedes también entrar en nuestra web www.vitaoptica.es para conocer mejor los servicios que ofrecemos. La semana que viene os traeré un vídeo sobre si la manzanilla con anís es buena para los ojos, así que si te interesa suscríbete para no perdértelo. Hasta aquí los mitos que más he escuchado sobre las lentillas. Espero que te haya gustado el contenido y que te haya ayudado a perder el miedo al uso de lentes de contacto. Puedes contarme qué te ha parecido en los comentarios. ¿Y tú? ¿Conoces algún otro mito asociado al uso de lentes de contacto? No dudes en compartirlos también para ayudar a todos los que lo lean. Si te ha gustado y has aprendido con este vídeo, dale like y compártelo en tus redes sociales para que llegue a más gente y puedan beneficiarse también de esta información. Un fuerte abrazo y hasta la vista. Mira, quítamelo. Si quieres saber la ciudad europea a la que me han invitado